Buenos días a todos, bienvenidos a este webinar, un poquito complicado al principio, eso quiere decir que va a salir muy bien, sobre el tema de la certificación PL300, que es la certificación de Power BI Data Analysis Associate de Microsoft. Entonces, aquí de lo que vamos a hablar, vamos a abordar un tema que es fundamental para los profesionales que quieren destacar ahora mismo en el análisis de datos, en la toma de decisiones basadas en información. Y la certificación PL300 es una oportunidad para validar y para fortalecer las habilidades en Power BI, que es una de las herramientas más poderosas y más demandadas en el mercado de análisis de datos. Entonces, durante esta sesión nosotros vamos a explorar un poquito los conocimientos, las competencias que se evalúan en el examen, vamos a compartir algunas cositas que conocemos de cómo prepararse de manera efectiva. Vamos a discutir un poquito cómo esta certificación puede impulsar la carrera profesional y, sobre todo, vamos a hablar también de cómo esto le da valor a las empresas, a las organizaciones, ¿no? Entonces, vamos a empezar y para esto yo me presento, yo soy Lola Montalbán, yo llevo más de 40 años en el mundo tecnológico, yo conocí el mundo tecnológico de las tarjetas perforadas, puede que alguno de vosotros no sabéis ni qué es eso, y me dedico a la consultoría del Business Intelligence enfocada al marketing y a las ventas. Pero yo no pierdo de vista, aparte de que trabajo mucho con inteligencia artificial, yo no pierdo de vista nunca la inteligencia humana. Yo creo que la inteligencia artificial es una herramienta estupenda, el Business Intelligence son herramientas estupendas, pero detrás tiene que haber una persona preparada, tiene que estar el líder preparado para poder llevar a cabo todo esto y para sacarlo adelante. Entonces, los desafíos con los que nos encontramos van a exigir líderes que sean humanistas, pero que sean capaces de sacar provecho de la tecnología. Y cuando yo hablo de líderes no hablo solamente de jefes. Yo creo que cada uno en sí mismo es un líder y uno tiene que liderar su profesión, uno tiene que liderar su vida y por lo tanto uno tiene que prepararse siempre. Entonces, yo me he dedicado al mundo de la formación prácticamente desde siempre, desde que empecé, pero he tenido también que pagar facturas, por eso trabajaba en la parte más técnica y comercial. Desde 2010 yo decidí que me iba a dedicar solamente a la formación. Yo empecé centrándome en las certificaciones de hardware, sobre todo Cisco, y esto ha ido evolucionando hacia el Big Data, el blockchain, el Machine Learning, el Business Intelligence, pero siempre en paralelo con formaciones de marketing y formaciones de ventas y formaciones de habilidades directivas. Entonces, actualmente yo soy una de las personas que tutoriza a los alumnos del máster de Microsoft Certified Power BI PL300 Data Analyst de formadores IT y os vengo a hablar por esto de esta certificación porque me parece enormemente importante. Entonces, vamos a hablar de qué es la certificación, de la relevancia en el mundo laboral, cómo es el examen, por qué preparar la certificación, algunos consejos para el éxito en el examen, cómo es nuestro curso de preparación, porque lógicamente hacemos este webinar también para hablaros un poquito de alguna cosita nuestra, y en este caso es el curso de preparación, y luego vamos a tener las sesiones de preguntas y respuestas al final para poder contestar a todas las dudas que hayan podido surgir. Lo primero que os quiero decir es que el entorno de Microsoft, la parte de formación y la parte de certificaciones, esa es un área de negocio muy importante para Microsoft. Esto empezó en otras empresas, Microsoft vio el potencial, empezó de una manera como muy accesible y muy gratuita, trabajó mucho en las certificaciones, sobre todo de productividad, Excel, Word, PowerPoint, Access, etcétera, y luego a partir de ahí pues se ha creado todo un mundo. Hay 3 niveles de certificaciones en Microsoft que están basadas en roles, está en Fundamentals, el Associate y el Expert. El Fundamentals son certificaciones que sacamos solo una vez en la vida, no hay que recertificarse, pero en las Associate y en la Expert sí que hay que recertificarse. Y eso es un punto que quiero que tengáis en cuenta también. Entre otras cosas porque la tecnología evoluciona. Y ahora esto es lo que tenemos en Microsoft en 2024. Pero si nosotros sacamos la foto de la que teníamos en 2023 es distinto y la del 2022 es distinto. Entonces, claro, esto es lo que nosotros tenemos ahora mismo. Las certificaciones, fijaos que hay certificaciones que están en la parte básica, en la parte fundamentals, hay certificaciones que están basadas en roles
y hay certificaciones de especialidad. Entonces, las que están en la parte de fundamentals, además, se dividen en lo que se refiere a infraestructura, lo que se refiere, ahí entra sobre todo Azure, lo que se refiere a data y a inteligencia artificial, lo que son las aplicaciones digitales y la innovación, el trabajo moderno, que ahí es donde viene el Dynamics y el 365, las aplicaciones de negocio, la seguridad, y nosotros tenemos la certificación PL300 dentro de la columna de Data e Inteligencia Artificial, pues en la parte de basados en roles, en la primera filita, pues la de la derecha, esa es la certificación PL300, ¿no? Entonces, la certificación PL300 es una certificación basada en rol, por eso lo que nos habla es de ser un Data Analyst Associate, ¿vale? Entonces, tenemos que tener en cuenta que todo esto, todo el Power BI, está dentro de un ecosistema que es el ecosistema Power Platform dentro de Microsoft, donde hay también el Power Apps, el Power Automate, el Power Page, el Copilot. Y Power BI forma parte de este ecosistema y esto nos lleva a pensar que en los próximos meses, fijaos bien que no digo en los próximos años, en los próximos meses, pues esto agrupe una serie de certificaciones, pero ya hay cursos preparados que son sobre Power Platform, ¿vale? La certificación PL300, vamos a ver qué es. Bueno, en la certificación PL300, que es la certificación conocida como Data Analyst Associate, es decir, tiene un nivel asociado, pero está a nivel de rol con Data Analyst, valida competencias en el uso de Power BI y es una de las herramientas, Power BI es una de las herramientas líderes en visualización y análisis de datos. Está dirigida ¿a quién? Pues a profesionales que transforman, modelan y visualizan datos para facilitar la toma de decisiones basadas en datos. Como analista de datos nosotros tenemos varios roles, como tenemos el rol de analista de datos, tenemos el rol también de administrador de bases de datos, tenemos el rol de administrador de decisiones, es decir, tenemos muchos roles dentro de lo que es la data, pero nuestra labor va a ser sobre todo obtener esos datos, transformarlos, limpiarlos y utilizarlos en un modelo que luego permita hacer un informe o una visualización que sea clara para las personas que tienen que tomar decisiones. Tenemos que pensar que las personas que van a tomar las decisiones no tienen por qué saber lo que nosotros sabemos acerca del trabajo de datos. Ellos solamente quieren saber cuál ha sido el producto que más se ha vendido el último año, cuál ha sido el producto que menos se ha vendido, cuál es la persona que más clientes consigue o cuál es la persona que tiene un importe total de ventas mayor o menor. Eso es lo que les interesa y sobre todo hacia dónde va el mercado. Entonces, nuestro trabajo como analista de datos va a ser coger todos esos datos y transformarlos en algo legible para todas aquellas personas que no tienen por qué conocer cómo es todo el trabajo de Power BI. Esto es importante saberlo porque a veces hacemos los informes para nosotros y no pensando en quién los va a ver, ¿no? Esto pasa mucho. Entonces, nosotros con esta certificación tenemos varias cuestiones importantes, porque esta certificación valida estas habilidades de realizar análisis de datos mediante Power BI. Convierte al Data Analyst, al analista de datos, en un profesional que puede certificar que es capaz de transformar esos datos en unos insights valiosos. ¿Desde dónde? Desde fuentes muy diversas y creando unas visualizaciones muy atractivas para que sean fáciles para aquellas personas que no son conocedoras del trasfondo de todo esto. Hay que tener en cuenta que la analítica de datos es clave ahora mismo para la toma de decisiones empresariales. ¿Hacia dónde va el mercado? ¿Hacia dónde va la empresa? ¿Hacia dónde van los profesionales? ¿Dónde me tengo que poner? Estamos en la paradoja de la reina roja, como decía Philip Kotler, ¿no? Estamos corriendo todo el rato para mantenernos en el mismo sitio. Entonces hay que ver cómo podemos hacer para estar un pasito por delante. La certificación es la manera más precisa de mostrar que somos competentes en ese manejo de datos, ¿vale? Y resumiendo mucho, la certificación de Microsoft no solamente valida lo que conocemos, sino que nos permite además trabajar en áreas que pueden ser sorprendentes, ¿no?
cuando nosotros lo veamos. Desde el punto de vista profesional, nosotros vemos que esta certificación, aunque está en un nivel intermedio y desde luego el rol que se habla es de analista de datos, hay que recertificarse a los 12 meses cuando uno ha hecho esta certificación, esto quiero dejarlo claro, ¿vale? Y vamos a hablar de la información que tenemos a fecha 21 de octubre de 2024. Y esto es importante saber a qué fecha hablamos porque Microsoft está continuamente cambiando y renovando todo esto, ¿no? Entonces, es muy importante conocer realmente cuál es la importancia de esta certificación, pero sobre todo de tener la última versión de la preparación de la certificación para poder acceder de manera correcta a ella, ¿no? Entonces, ¿cuál es la relevancia que nosotros tenemos? Bueno, nosotros estamos en un momento donde antes la información era poder, ahora la información son los datos. Entonces, la capacidad de tomar decisiones basadas en datos es importantísima para todas las empresas, incluso las empresas que no saben que están tomando decisiones basadas en datos, ¿no? Entonces, la demanda de analista de datos cada vez es mayor, porque eso es lógico, ¿no? Si Power BI se ha convertido en un estándar de la industria, pues entonces, ¿qué va a pedir la industria? Personas preparadas en Power BI. Tener la certificación PL300 valida las habilidades técnicas, sí, pero también nos mejora frente al mercado laboral, porque cuando yo voy a una entrevista de trabajo y yo me encuentro delante de un reclutador, el reclutador no es experto en IT, el reclutador, alguien de un departamento, le ha dicho yo necesito un analista de datos. Y va a ver nuestro currículum, si es que hemos pasado bien todos los filtros y lo hemos hecho bien, y cuando llega a la entrevista, tener una certificación es algo que para el reclutador va a ser muy valioso, porque eso significa que esa persona sí sabe del tema y va a poder ponerla en los 3 finalistas en la lista, en el shortlist que va a pasar al del departamento. Las personas que han trabajado mucho con Power BI, que tienen la experiencia en Power BI, pero no tienen certificación, bueno, pueden explicarle todo esto al jefe de departamento. Pero ¿cómo convence a la persona que le está haciendo la primera entrevista, la entrevista en primera instancia, que no es una persona ni experta en Power BI, ni experta en datos, ni experta a veces en IT? Es la de recursos humanos. Entonces, la certificación es un valor diferencial. O sea, y esto no solamente estoy hablando de esta certificación, cuando estamos hablando también de otras áreas, el estar certificado facilita la labor al reclutador para decir, bueno, este sí que está dentro porque tiene la certificación. Luego ya entramos a la entrevista con el jefe de departamento o con quien sea y ahí ya él nos va a hacer preguntas mucho más detalladas y tendremos que demostrar que efectivamente sabemos de lo que estamos hablando. Y a él a lo mejor sí que la certificación puede que no sea algo que le impresione, ¿vale? Prefiere a alguien que esté trabajando mucho. Pero últimamente lo que yo me he encontrado es que las empresas están buscando gente certificada porque se encuentra con que las personas que solamente tienen la experiencia de la herramienta tienen muchos vicios. Y las personas que están certificadas conocen cosas, conocen detalles, conocen puntos que sirven para los troubleshooting con los que nos encontramos diariamente. Y eso está siendo muy valorado, esto está siendo algo de mucho valor dentro de las empresas, ¿no? Entonces, ¿cuál es la demanda que nosotros tenemos del analista de datos? Bueno, nosotros vemos continuamente ofertas de analista de datos que son ofertas para áreas muy diferentes. Necesitamos en empresas en España ahora mismo analista de datos para departamentos de marketing, departamentos de operaciones, departamentos de finanzas, departamento de desarrollo de productos. O sea, es decir, las oportunidades laborales son muchísimas ahora mismo dentro de lo que es el sector del análisis de datos. Pero la oportunidad laboral y el valor en el currículum que supone la certificación, pues ya hemos dicho, incrementa las probabilidades de acceder a este tipo de puesto. ¿Cuáles son los salarios que tiene un analista de datos? Bueno, aquí tenemos que hablar del mundo mundial y luego España, ¿vale? En el mundo mundial, un analista de datos se puede estar cotizando entre los 50.000 y los 120.000 dólares al año.
A un nivel tampoco muy senior, a un nivel junior. Por supuesto, con bonos por desempeño, con oportunidades de desarrollo profesional dentro de la empresa, etcétera, etcétera. En España la cosa va, digamos que un poquito más abajo, pero aún así la demanda que se está creando alrededor del analista de datos nos permite decir que la tendencia va a ser a una subida en los salarios de analista de datos, entre otras cosas porque, y perdonadme el símil, esto es como cuando antes no había albañiles y se llegó a pagar 3.000 euros al mes a los albañiles para poder robárselos a la competencia. Albañiles, ¿vale? Esto pasó en 2006 y 2007 en España. Bueno, pues esto es un poco, este momento está un poco así. Es decir, estamos pagando los 30.000, los 40.000, los 50.000, pero como resulta que la demanda cada vez es mayor y el número de personas que se consiguen formar en la parte de Power BI tampoco es tan grande, por mucho que queramos desarrollarlo, tampoco es tan grande, pues lógicamente digamos que la demanda es mucha y la oferta es escasa, con lo cual los salarios, la tendencia que tienen es a subir. Y suben no solamente en salario real, sino suben también en otros beneficios que tratan de darle a las personas, sobre todo para poder retenerlos, porque aquí está la cuestión de la retención de talento, es súper importante, ¿no? Entonces, mirad, yo he hecho esta mañana este pantallazo, esto es de LinkedIn, ¿vale? Y he puesto, vamos a ver, análisis de datos, España, y me salen 607 resultados de analista de datos, ¿no? Casi todos estos analistas de datos, algunos están enfocados a análisis con SQL, otros simplemente ponen análisis de datos y ya nos tenemos que meter en la oferta para ver qué es lo que están pidiendo, pero en casi todas estas ofertas el tener conocimiento de diferentes herramientas y en este caso Power BI es uno de los requisitos casi fundamentales, ¿no? Es el requisito casi básico. Entonces, claro, nosotros tenemos que darnos cuenta que si estamos diciendo que hacen falta analistas de datos para diferentes sectores, por ejemplo, no es lo mismo un analista de datos en el sector financiero que un analista de datos en el sector del marketing o en el sector comercial. Pues vamos a encontrarnos con que tenemos un abanico de oferta bastante grande y podemos incluso decidir, bueno, yo siempre he trabajado en la parte de finanzas y puedo prepararme un Power BI para hacerme la parte de análisis de datos y conocer cómo extraer todos estos datos, cómo transformarlos, cómo modelarlos, cómo presentarlos en visualizaciones que además se vean rápidamente los datos que estamos buscando y cómo llevar todo esto a un nivel de excelencia bastante importante. Esto es una decisión que las empresas están tomando ahora, pero debo decir una cosa, el Business Intelligence no es algo que estemos al nivel de Europa. En Europa se utiliza la inteligencia artificial y el Business Intelligence más o menos entre un 60 a un 65% de las empresas lo están usando. De las empresas de todos los sectores, desde agricultura hasta techi. Más en techi que en agricultura, todo hay que decirlo. Pero en España estamos bastante por detrás. Y como siempre nos pasa, el día que digamos que nos vamos a meter de lleno, pues vamos a adelantar a todo el mundo por la izquierda. Y es cuando se van a necesitar todos estos analistas de datos. Muchos de vosotros puede que ya estéis trabajando en el análisis de datos. No digo que no, pero incluso aún trabajando en el análisis de datos, trabajando con otras herramientas que son bastante interesantes también, preparar una certificación supone entrar en el detalle y entrar en el detalle supone tener mucho conocimiento que luego nos va a venir muy bien para temas, insisto, de troubleshooting o de seguridad, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo es el examen que nosotros tenemos en el PL300? Bueno, el PL300 tiene varias secciones. Tiene una sección
de preparación de datos, otra de modelado de datos, otra de visualización de datos y otra de implementación y mantenimiento. Si yo hubiese tenido que hacer esta diapositiva la semana pasada, los porcentajes serían distintos, ¿vale? Pero a día de hoy, y con la actualización de las últimas 3 semanas y la actualización que ha hecho Microsoft el día 21 de octubre, la preparación de datos supone un 15 o un 20% del peso del examen. El modelado de datos, fijaos que es un 30-35%, un 30-35%. La visualización un 25 o un 30% y la implementación y mantenimiento un 20-25%. Entonces, la preparación de datos de lo que nos habla es sobre todo de todos los pasos ETL, extracción, transformación y carga de datos. La parte del modelado de datos, aquí esto ha crecido mucho porque en el examen se han multiplicado por 2 las preguntas que se refieren a todos los desarrollos de cálculos con DAX y todo lo que se refiere a modelos relacionales, pero sobre todo a el cálculo con DAX. Luego la visualización de datos tiene que ver con la creación de informes, los dashboards, las visualizaciones interactivas y luego ya la implementación y mantenimiento, que es cómo distribuimos y cómo administramos todas las soluciones en Power BI. Entonces, el examen ahora mismo se puede hacer a través de la plataforma de Pearson VUE y cuesta en este momento 165 euros, ¿no? En otros sitios cuesta $80, también hay que decirlo, ¿no? Pero a nosotros en Europa han dicho, bueno, a estos les vamos a sacar el dinero 165 euros. ¿Cómo es la estructura? ¿Cómo es el contenido del examen? Vamos a entrar en el examen. Bueno, lo primero que hay que decir es que el examen tiene muchos tipos de preguntas que son de opción múltiple, que son de arrastrar y soltar, hay alguna simulación práctica, pero ojo, esas simulaciones prácticas no son como un laboratorio. Hay que decir que los laboratorios como tal sí que los veremos en certificaciones a nivel experto y a nivel especialista, pero estos son simulaciones prácticas. Entonces, si nosotros nos vamos aquí a la parte de cuáles son las secciones del examen, nosotros vamos a ver en preparación de datos, ¿a qué nos dedicamos aquí? Pues empezamos a explorar todo lo que son las operaciones y actividades previas a lo que vamos a realizar con los datos. Aquí vamos a, sobre todo, profundizar en todo lo que es la limpieza de datos, la extracción, la limpieza de datos y todo lo que es la transformación para la carga en consulta. Claro, nosotros tenemos que tener también aquí muy claro que los orígenes de los datos son múltiples y variados, que hay orígenes de datos que son SQL, otros que son no SQL, otros que son la web, otros que son archivos planos, como pueden ser Excel o CSV, y con ellos a lo mejor tenemos que hacer un informe donde se mezclan distintos tipos de datos y donde tenemos que aclarar primero todo esto antes de ponernos a modelar, antes de crear el modelo de datos. La creación del modelo de datos, pues aquí sobre todo nos vamos a meter mucho en cómo se crean las relaciones entre tablas, en la creación de cálculos utilizando DAX, el uso de la función calculate para los filtros, ¿no? La creación de medidas, las tablas calculadas, en fin, toda la parte que tiene que ver con el desarrollo de DAX. En la parte de visualización, pues aquí nos tenemos que meter ya tenemos los datos, tenemos las relaciones bien hechas, tenemos hechas nuestras medidas, tenemos, digamos, toda nuestra caja de herramientas preparada para empezar a montar lo que es la presentación de estos datos. Y en esa presentación, pues nosotros tenemos que saber elegir la visualización adecuada para cada caso. Nosotros tenemos que podemos emplear funciones avanzadas, podemos tener que aplicar técnicas para identificar patrones, identificar tendencias. Aquí también vamos a entrar en la utilización de la inteligencia artificial, el análisis avanzado con preguntas y respuestas, todo lo que son los pronósticos de cómo va a ir la tendencia, paneles de control, paneles de métricas de Power BI, todo esto lo vamos a ver en la parte de visualización. Y por último, en el módulo de implementación,
nosotros aquí vamos sobre todo a administrar espacios de trabajo. Aquí es donde vamos a configurar los roles, vamos a ver cómo la gente le vamos a dar permisos o no les vamos a dar permisos para ver según qué partes de nuestro modelo creado en Power BI. Aquí es donde se publican, se importan o se actualizan los elementos, se gestionan suscripciones, alertas, contenido certificado y, sobre todo, el modelo semántico que incluye actualizaciones programadas, membresías de grupos de seguridad, cómo brindamos esa seguridad a nivel fila, por ejemplo, a los distintos roles, en fin. Eso es lo que vamos a hacer en todo esto. Entonces, nosotros tenemos que darnos cuenta que el examen es un examen que dura 100 minutos, que es un examen online, no es un examen con un profesor allí supervisándonos, pero no permitirá el uso de materiales de ningún tipo. O sea, allí hay que entrar en plan manos arriba dentro del aula donde vayamos a presentarnos y dejar todas nuestras cosas en una taquilla y no podemos llevar reloj, no podemos llevar nada, ¿vale? Nos presentamos al examen y hacemos nuestro examen. Imaginemos que si no aprobamos, tenemos 24 horas para poder repetirlo, ¿vale? Después, si no aprobamos en la segunda vez, ya entonces hay que preguntarle a Microsoft cuándo nos deja repetirlo. Y serán ellos quienes nos lo digan. Se pueden pedir adaptaciones especiales, por ejemplo, si tenemos algún tipo de minusvalía o alguna cuestión con la vista, podemos pedir adaptaciones especiales y ya hemos visto que el precio es de 165 euros y está disponible en varios idiomas. Está disponible en español, está disponible en japonés, chino simplificado, coreano, alemán, francés, portugués, árabe, italiano, pero por supuesto está disponible en inglés. Os hago una recomendación, si queréis hacerme caso, si no, si conocéis bien y manejáis el inglés, hacedlo en inglés, ¿vale? Bueno, la traducción ha mejorado mucho la traducción del examen, pero hay a veces cosas que tienes que leerlas 3 veces para ver exactamente qué es lo que está diciendo, ¿vale? Entonces, vamos a ver aquí también algunas cositas. ¿Cómo podemos abordar las distintas áreas del examen? Hemos visto de qué va cada área, pero ¿cómo nosotros podemos trabajar cada una de las áreas del examen? Bueno, en la parte de obtención de datos, en la primera parte, en la transformación y obtención de datos, pues lo que es fundamental es entender cómo se conecta Power BI a las distintas fuentes de datos. Y aquí es fundamental conocer Power Query. Todos aquellos que estén trabajando o que hayan trabajado con Excel, no hablo de con Excel muy antiguo, con Excel moderno, han trabajado con Power Query o conocen Power Query. Aquí es muy importante conocer algunas de las funciones como pueden ser anexar o combinar tablas, ¿no? Y los diferentes tipos de transformaciones. Entonces, la recomendación en esta parte es practicar importando datos de múltiples fuentes, experimentar con todas las transformaciones, utilizar el Power BI Desktop para consolidar los datos de diferentes orígenes y para entonces prepararlos. Aquí la práctica es sobre todo meterse en la diversidad de orígenes que hay y ser capaz de coger datos desde una web hasta desde un Azure Analyze Cube. O sea, hacerlo desde cualquier origen y saber exactamente dónde tenemos que ir, qué pantalla tenemos que desplegar para poder ver las opciones que tenemos, ¿no? Luego, en la parte de modelar los datos, pues claro, aquí el consejo es practicar 200 millones de veces todas las posibilidades de DAX, ¿vale? Porque claro, nosotros en modelar los datos tenemos dos partes muy claras. Hace 2 años, por ejemplo, en el examen era mucho más importante la parte de las relaciones entre tablas, de cómo se establecen esas relaciones, uno a uno, uno a varios, varios a uno, etc. Eso tenía mucho peso. Ahora lo que tiene mucho peso es las expresiones de DAX. Entonces, dedicar tiempo a DAX, practicar fórmulas básicas, sum, calculate, filter,
Familiarizarse con los diferentes tipos de relaciones también es importante y saber muy bien qué significa cada uno de esos tipos de relaciones, eso tiene muchísima importancia. Pero sobre todo, practicar, practicar y practicar todas las expresiones dadas. Eso es súper importante. Si nos vamos a a la tercera, que tiene que ver con visualizar los datos, con la presentación ya de visualización, pues claro, aquí, ¿qué hay que practicar? ¿Qué hay que hacer? Pues crear distintos tipos de gráficos, usar todas las características de filtros, segmentación, paneles, los KPIs, las etiquetas, las tarjetas, ¿no? Aprender a usar formatos condicionales, las herramientas de personalización para crear informes, pues hacerlas y usarlas para que sean lo más atractivo posibles. No crear informes de una sola paginita, ¿vale? Crear informes donde haya botones que nos lleven a otro sitio, donde cuando yo entro con el botón derecho se me haga un despliegue y ahí me dé un montón de información, que además sea una información que yo ya he preparado y no la información que me da por defecto el Power BI. Todo este tipo de cosas es lo que tenemos que practicar. Y en la última parte, en la parte de analizar los datos y mantener todos los artefactos que nosotros vamos a tener en Power BI, pues aquí lo que es un consejo clave es explorar mucho todo lo que es la configuración de seguridad a nivel fila, lo que llamamos el RLS, ¿no? El Row Level Security. ¿Por qué? Pues porque de esa manera nosotros vamos a poder controlar el acceso a los datos, ¿no? Y familiarizarnos mucho con todo lo que tiene que ver con la optimización y mantenimiento de los dashboards, ¿no? Entonces, ¿qué recursos nosotros tenemos para hacer todo esto, para preparar y profundizar en cada tema? Bueno, para maximizar las oportunidades que nosotros tenemos hay muchos recursos, ¿no? Nosotros tenemos la página de Microsoft Learn, luego os muestro un pantallazo, pero hay mucha documentación oficial de Microsoft, eso es un recurso muy completo, ¿vale? Pero la documentación oficial de Microsoft, yo lo primero que os diría es que en el momento en que decidáis hacer el examen, os descarguéis la guía que hay en ese momento, no la guía que teníais descargada de hace 3 semanas o de hace 6 meses, la que hay en ese momento. Porque, insisto, esto está en continuo cambio, en continua evolución y lo que era válido en abril no es válido en octubre. Y esto que estoy diciendo es real. Había una cosa en abril 2024 y ya vemos que ha cambiado en octubre 2024, ¿no? Pero esa documentación es muy útil para aclarar dudas y para ver, bueno, exactamente qué me piden y usarla como guía y como referencia. Luego también es importante, si vamos a presentar el examen, poder tener simulaciones del examen, poder tener baterías de preguntas con sus respuestas, poder practicar las preguntas y ver dónde me equivoco, por qué he hecho esta respuesta pensando esto cuando en realidad era esto otro. Eso es bastante recomendable. Luego, por supuesto que hay un montón de cursos y hay un montón de información de Power BI en Internet. Yo me vais a permitir que recomiende el nuestro, el de Formadores IT, pero hay muchas plataformas que dan muchísima información y muchísimos recursos. Hay un problema que tenemos con todo esto, que es la sobreinformación. Hay tanta información acerca de cualquier cosa en Internet que a veces no sabemos cuál es la buena y cuál es la menos buena. Hay algunos canales en Internet que hacen preparaciones de Power BI, digamos que son preparaciones muy poco preparadas y hay otras que, sin embargo, son muy, muy buenas, ¿no? Entonces, esto también es importante conocerlo, ¿no? Y luego también es interesante las comunidades que hay de usuarios, de foros, de grupos que hablan y discuten acerca de Power BI propiamente dicho, de problemas que tienen a la hora de tratar de crear alguna visualización o tratar de resolver algún tema con alguna métrica, por ejemplo, ¿no? Y también con el examen. Hay bastantes cuestiones que tienen que ver con el examen. Entonces, en resumen, para poder preparar el examen PL300, lo clave es combinar el estudio teórico con la práctica continua, ¿no? Se pueden utilizar recursos de Microsoft, completarlo con prácticas y escenarios reales, poner
simulaciones del examen y, sobre todo, buscar la mejor preparación, ¿vale? ¿Por qué hay que preparar la certificación? Una cosa es que yo sepa Power BI, lo cual está estupendo y fantástico y maravilloso. Mira, yo me paso todo el día en Power BI y tú a mí no me tosas, que yo de esto sé muchísimo. Vale. Y otra cosa es preparar la certificación. La certificación entra en detalles que seguramente ni te has parado 30 segundos a pensar que existe. No que los uses, que existe. ¿Vale? Entonces, preparar una certificación es una oportunidad para no solamente tener el reconocimiento de que tienes la certificación, sino para reforzar tu conocimiento de Power BI. Y esto es súper importante, porque cuando preparamos de forma profunda un examen, tenemos que comprender integralmente Power BI, desde lo básico, lo más básico, hasta las técnicas más avanzadas, tanto de modelado, visualización, mantenimiento. Entonces, claro, esto hace que cuando nosotros hemos terminado de preparar una certificación y hemos repasado y nos hemos dado cuenta de una serie de detalles que no habíamos tenido antes en cuenta, ¿vale? Cuando estamos trabajando con Power BI somos mucho más eficientes y podemos tomar decisiones estratégicas mucho mejor a la hora de cómo presento o cómo aplico o cómo pongo en funcionamiento esta parte de Power BI, ¿no? Entonces, ¿qué beneficios me da a mí obtener la certificación? Bueno, hay un reconocimiento a mis aspectos técnicos, mi competitividad y mi credibilidad. Pero sobre todo, si yo tengo una certificación, yo pongo encima de la mesa mi experiencia, ¿vale? Porque todo el mundo tiene claro que para preparar una certificación no sirve con conocer las cosas por encima. Con lo cual yo he tenido que experimentar mucho y he tenido que practicar mucho y he tenido que revisar mucho para poder hacer la certificación. Es un reconocimiento oficial y es un reconocimiento global. ¿Esto qué quiere decir? Que, bueno, tal y como está el mundo, pues puede ser que de pronto digamos, mira, yo me voy a ir a San Diego a trabajar y tú te vas a San Diego a trabajar con el título de la Carlos III de ingeniero y te dicen, me parece muy bien, pero tú te vas con una certificación y eso sí que lo entiendes. Certificación de lo que sea, una certificación de Microsoft, de Cisco, de VMware, de lo que sea. Una certificación allí tiene una validez que casi es una validez como aquí un título oficial académico. Entonces, ese reconocimiento global, que a lo mejor aquí no le damos, ¿vale? Sí que lo tiene fuera. Tú te quieres ir a trabajar a Suiza, vete certificado por todas partes. Te llevas la maleta y te llevas todas las certificaciones puestas. Esto es importante. Tú te quieres ir a trabajar a Alemania, idem. Tú te quieres ir a trabajar a México, idem. México. Argentina, idem. Ahora mismo yo creo que es mejor irse a Estados Unidos. Bueno, tampoco. Es decir, lo mejor sería quedarse en España y vivir como vivimos, pero si tenemos que salir fuera, pues podemos llevarnos una certificación que tenga un reconocimiento global y que siempre nos supone una oportunidad. Es una oportunidad porque muchas empresas están buscando analistas de datos, insisto, pero las empresas tampoco saben muy bien por dónde buscar esos analistas de datos y la certificación les da una pista, ¿vale? Esto da una credibilidad profesional, ¿vale? Porque los empleadores empiezan a valorar las certificaciones como alguien que realmente se ha molestado en invertir su tiempo y su dinero en preparar algo que luego va a revertir en la empresa. ¿Eh? Y reforzar las habilidades es siempre una ventaja profesional. O sea, el examen te obliga a profundizar en conceptos y esto es súper, súper importante. Entonces, si yo quiero preparar mi examen de certificación, ¿qué tengo que hacer? Bueno, yo puedo prepararlo por libre y entonces tendría que crear mi plan de estudios ahí muy estructurado, buscar todos los recursos recomendados, practicar, 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 hacer exámenes simulados o bien buscar ayuda, ¿no? Entonces, claro, nosotros cuando estamos preparándolo por libre, pues tenemos que conocer bien el contenido, ¿no? Familiarizarnos mucho con la temática, con el contenido, con lo que de verdad vamos a preparar. Luego, practicar con escenarios reales en la medida de lo posible.
o practicar con orígenes de datos distintos, con modelados difíciles, con situaciones complejas, porque si practicamos solamente con lo básico, eso no nos va a servir. Hacer simulaciones de examen es algo muy útil, ¿no? Tener baterías de preguntas y hacer simulaciones de examen, pero atención, esto es como todo, en el mercado hay montones de personas que ofrecen exámenes y algunos no están actualizados. Y algunos incluso tienen respuestas erróneas. Pero bueno, actualizarnos nosotros. Power BI está continuamente evolucionando. Entonces, tenemos que estar pendientes de todas esas evoluciones para poder preparar bien el examen. Y luego, pues podemos tener el Microsoft Learn, que es toda la información de aprendizaje que tiene Microsoft. Yo os pongo este pantallazo. Es muy poco friendly. Esto, cada vez que tú entras aquí, es muy bueno. Si tú estás buscando información, también está en español. Perdonadme, no me he dado cuenta, la he puesto en inglés, pero también está en español. Es muy bueno si tú sabes qué estás buscando, ¿vale? Ahora, para ir con esto poco a poco, para irte formando, bueno, podéis tardar un ratito haciendo la formación desde aquí. Pero sí que cuando queremos ampliar o queremos ver algo muy concreto y sabemos qué es lo que queremos ver, nos metemos aquí y realmente nos da siempre la actualización, ¿vale?, a la fecha en la que lo estamos viendo, ¿no? Y esto es importante. Entonces, ¿qué ofrecemos nosotros? Y me vais a permitir que ahora hable un poquito de lo que ofrecemos nosotros, porque tú puedes estar un año preparándote la certificación y que en ese año encima ya han cambiado las cosas 20 veces y que tengas el agobio de realmente lo que me estoy preparando me sirve para el examen o no me sirve para el examen. Y luego tienes la posibilidad de prepararte con nosotros o con cualquier otro, pero vamos, yo voy a hablar por supuesto de lo nuestro, ¿vale? Entonces yo os voy a explicar un poquito cómo es nuestro máster y luego vamos a pasar a las preguntas y respuestas que tengamos de las dudas que podamos haber ido teniendo a lo largo de esta presentación. Entonces, bueno, esto es un máster a nivel avanzado, es de 160 horas, tiene 18 lecciones, es 100% bonificable por Fundae. La modalidad de aprendizaje es online tutorizado, tiene un enfoque muy práctico, los profesores y tutores son expertos y hay además un soporte y hay recursos adicionales. Entonces, ¿cómo es el curso? Pues el curso son 160 horas, ¿vale? Y en esas 160 horas tú vas a poder acceder a vídeos explicativos y detallados paso a paso de cada una de las áreas, de esas 4 áreas que hemos visto, pues de cada una de las áreas. Y en cada una de las áreas además vas a tener material para descargarte para poder hacer todas las prácticas, para poder practicar cada una de las cosas que te están explicando dentro de la parte de estudio, ¿no? Entonces, las primeras 14 lecciones, pues tiene cada área de contenido, es decir, preparación de datos, modelar los datos, visualizar los datos, analizar y mantener los datos, pero son 14 lecciones. Entonces, ¿cómo está estructurado? Hay una primera parte de todo el contenido a un nivel básico. Luego, entramos de nuevo en todo ese contenido, pero ya a un nivel mucho más avanzado, ¿no? Vamos a profundizar en lo que hemos visto en la primera parte. Profundizamos en la preparación de datos, profundizamos en DAX, profundizamos en las visualizaciones y profundizamos en los servicios. Es decir, que tenemos una parte básica, tenemos una parte donde estamos profundizando y luego hay una tercera parte donde ya nos ponemos en modo experto y donde ya trabajamos con todas aquellas áreas. Todas las lecciones van sobre todas aquellas áreas que suelen dar problemas a la hora de trabajar con el Power BI, ¿no? Y profundiza aún más en DAX, profundiza aún más en las visualizaciones, en el modelado y en las extracciones de datos, pero extracciones de datos pues posiblemente de orígenes más complicados, ¿no? Entonces, los últimos 4 temas, ¿vale? Los últimos 4 temas se refieren a el punto de vista del examen. Se repasan y se recuerdan todas las cosas más importantes
de esas 4 áreas, pero se presentan preguntas de ejemplo, sus respuestas de cada tema. Y luego, al final, hay una batería de preguntas de práctica, al estilo de las preguntas de los exámenes de los últimos meses, para que el alumno pueda, primero que nada, familiarizarse con el tipo de pregunta que es y, sobre todo, ir viendo si realmente tiene el nivel y está preparado para presentarse al examen, ¿vale? Entonces, voy a salir de aquí un momentito. Voy a detener el compartir pantalla. ¿Me estáis viendo a mí? Javi, ¿me veis? Sí, te vemos. Vale, perfecto. Entonces ahora sí que me gustaría que, bueno, todas las dudas y todas las preguntas que tenéis acerca de el examen, pues este es el momento para empezar a hacerlo. Monse, me suena tu nombre, Montul. Me suenas, no sé por qué, pero me suenas. Hola. ¿Nadie quiere decir nada? Me va a dar algo, ¿eh? Para la formación para preparar el PL300, espera un momentito que voy a abrir esto grande. Vamos a ver el chat. Vamos a abrirlo aquí. Para la formación para preparar el PL300, ¿es posible solicitar el microcrédito de 600 euros del Estado para la subvención de acciones formativas para la adquisición de nuevas competencias? Pues ni idea. O sea, yo creo que esto a quien hay que preguntárselo es a los que van a dar el microcrédito, si realmente te dan el microcrédito para preparar esto. No sabía ni siquiera que había un microcrédito de 600 euros para esto, o sea que fíjate tú. Pero no tengo ni idea. Lamentablemente, Xavier, no te puedo contestar a esto. ¿Mm? ¿Cuánta gente de media en España se está certificando anualmente? Pues 1/3 de la que necesitamos, Vicente. ¿Eh? O sea, 1/3 de la que se necesita. Te explico. Se calcula que hay aproximadamente unos 5.000 puestos preparados para personas que tengan que ver con datos. Ojo, no estoy hablando solamente de análisis de datos, ¿vale? Pues 1.000 ya es mucha gente. En todo lo que tiene que ver con datos. Y eso incluyo cosas que no solamente es Power BI. Entonces, la gente que se está preparando en España es bastante menos de la que necesita las empresas que ya se están metiendo en el mundo del business intelligence o que ya están trabajando con datos de una manera muy seria. Te voy a contar una cosa. Las empresas que están trabajando con datos de una manera muy seria son empresas fundamentalmente dedicadas al marketing, al comercio y a las finanzas, ¿vale? Las empresas de producción, hablo de las pequeñas y medianas empresas españolas de producción, digamos que están en un nivel muy precario en cuanto al uso de datos. Las empresas grandes, las empresas que producen coches y todo esto, sí que trabajan con datos. Pero a nivel de pequeña y mediana empresa, las pequeñas y medianas empresas están trabajando sobre todo las de marketing, las financieras y las dedicadas al deporte, a los datos del fútbol y todo esto. Esas sí que están trabajando con muchos datos. De las personas que preparáis, ¿qué porcentaje pasa el examen? Pues esto es algo que no te lo puedo contestar porque yo no sé qué porcentajes han tenido antes. Esto no sé si Javier tiene el dato. No sé si Javier tiene el dato de esto. Tengo la sensación que hasta el año pasado, quiero decir, el curso pasado, se trabajaba sobre todo preparando el máster, pero sin la parte de certificación. Y la gente preparaba la certificación por su cuenta. La preparación a la certificación, te puedo asegurar que se ha implementado ahora, ¿eh? Y a lo mejor si me preguntas esto dentro de 6 meses te puedo contestar mejor. Se nos queda disponible en la plataforma, es decir,
¿Es posible repetir algunos módulos si fuera necesario? Finalizado el curso, creo que la habilitación del curso es por un tiempo determinado, ¿vale? ¿Cuánto tiempo es? Pues de los cursos que tenemos ahora mismo activos suelen ser 2 meses y 3 meses, dependiendo de la modalidad que cojan, ¿vale? Entonces, el curso se ve... a ver, este curso no está pensado, este es un curso avanzado, este curso no está pensado para alguien que no tiene ni idea de Power BI. No, este curso está pensado, el máster con la certificación está pensado para personas que han trabajado con el Power BI o que están trabajando con el Power BI. Una ¿Vale? pregunta, entonces, ¿hay alguna formación previa? Sí, en Formadores IT tienes un curso de Power BI básico y un curso de Power BI intermedio. Vale, gracias. Lo tienes también, ¿vale? De las 4 partes del examen, ¿la dificultad de las preguntas es pareja entre módulos o hay algunas en las que Microsoft incida con más dificultad? En la parte de DAX, Microsoft se recrea. Y en la parte de visualización, ¿vale? En la parte de DAX y en la parte de visualización, ahí Microsoft da el do de pecho, ¿no? O sea, la primera parte, que es la parte de preparación de datos, digamos que esa es una parte que Microsoft sabe que la gente ha practicado mucho y que conoce muy bien. Pero la parte de DAX sabe que es ahí donde la gente se atasca y es ahí donde hace la recreación. Y luego en el tipo de visualización. Puede parecer una tontería, pero hay algunas preguntas que por ejemplo, te dicen, si yo lo que quiero es presentar los datos para que se vea la variación que ha habido con respecto al año pasado, no sé ¿qué tipo de visualización uso? Y eso puede ser una pregunta tonta y la gente cae en ese tipo de preguntas, ¿no? ¿Cada cuánto tiempo hay que renovar la certificación? Cada 12 meses. ¿Es conveniente haber realizado los 2 cursos de Power BI básico e intermedio para realizar este curso máster? Yo te diría que con el curso de Power BI básico ya puedes entrar directamente a realizar el máster. Si hemos hecho ya el curso básico y avanzado de Formadores IT, los primeros módulos que has dicho son básicos desde certificación PL, ¿serían como una repetición de los anteriormente hechos? No lo sé si es exactamente una repetición, ¿vale? No lo sé. Pero de todas maneras, sí que os digo una cosa. Tal y como está ahora mismo planteado el curso, vamos a tener la situación en la que no tenéis ni idea de Power BI. Hay que hacer un curso básico. Empezar a manejar un poquito la herramienta, o sea, manejar el Power Query, manejar Power BI, manejar las visualizaciones, manejar lo que es el lienzo, saber exactamente qué es modelado, qué es informe, qué es visualización, ese tipo de cositas. Pero luego ya a partir de ahí entrar directamente al máster, porque la primera parte del máster sí que es verdad que hace un review por todo, desde cómo se descarga el Power BI hasta cómo se pone el servicio más básico que hay. Y luego ya entra en la profundización. Desde el punto de vista del DAX, hacer un repaso de este tipo es súper conveniente, muy conveniente, porque hay cantidad de cosas que se nos pasan, se nos despistan y volver a verlas es algo que siempre nos va a ayudar. En 100 minutos hay casos prácticos que te hagan crear un modelo de datos, calcular medidas, una transformación, o son todo preguntas y respuestas sobre contexto determinado. Es decir, ¿conectas con Power BI o es un examen típico al uso? El examen PL300 es un examen típico al uso. El tipo de preguntas son preguntas de multiple choice, lo que a veces no te dicen es cuántas son las respuestas que tienes que dar, a veces sí, pero a veces te dicen elige y te dan X número de respuestas y tú tienes que ver si eliges una, dos o todas, ¿vale? Luego arrastrar y colocar, hay algunas de esas donde estás haciendo relaciones y luego te simulan un escenario y te dicen, usted es un ingeniero de datos que tiene que hacer papá.
Y entonces ahí te hacen la pregunta y tú, viendo el rol que te están dando y la pregunta que te hacen, tienes que ver cuál es la respuesta correcta. No se hace un laboratorio al uso, ¿vale? Los laboratorios, como he dicho antes, se usan sobre todo en Expert y se usan sobre todo en la parte de Specialist. Hay algunas cositas que sí que nos permiten ver, pero no hacemos una conexión a Power BI como tal. Nos presentan pantallazos, por ejemplo, o nos pueden presentar un modelo interactivo, eso sí que lo he visto. Nos presentan un modelo interactivo donde nosotros en ese modelo hacemos como que, pero son simulaciones, no es una conexión directa a Power BI, ¿vale? Tenéis 100 minutos para las preguntas que os hagan. El número de preguntas varía de una edición a otra, pero hay que obtener como mínimo 700 puntos sobre 1000 para poder aprobar el examen. Más cositas. De nada, Vicente. ¿Más cositas? ¿No? ¿No queréis más cositas? No sé qué hora es, no sé si me he pasado. No, voy bien de tiempo. ¿A todo el mundo le ha quedado claro todo? Porque si es así, pues procedo a que os voy a compartir un momento de nuevo la presentación. Esto no sé si Javier le puedes contestar. ¿Puede volver a visualizar el webinar? No lo sé. Sí, ha quedado grabado. Perdona, Lola. Una vez certificado, la validación 12 meses después es el mismo examen. No es el mismo examen, ya te lo digo yo que no. Dentro de 12 meses, seguro que hay un peso diferente en las áreas y el mismo tipo de examen debería ser, pero si yo me pongo a comparar cómo era el examen hace 3 años o hace 4 años y cómo es el examen ahora, no es igual. O sea, el planteamiento incluso de preguntas no es el mismo. Por eso es tan peligroso cuando nosotros nos estamos preparando con información de Internet, porque mucha información de Internet a lo mejor está basada en un examen del 2021 o del 2022 y esto no es el examen. ¿Tienes que pasar el mismo examen? Sí, claro, si quieres te tienes que recertificar. En este caso de lo que se habla es de recertificación. Pero el examen es igual de exigente, te lo digo. Ahora, también puede pasar que tú hayas entrado con el rol de Data Analyst y que hayas visto otras certificaciones que tengan que ver sobre todo con Azure y tal, y de pronto pues te saques una PL500 o una PL900. En esos casos te olvidas ya de la certificación PL300 porque cuando tú tienes una certificación más alta, lo que tienes siempre es que recertificarte de la más alta que tengas. Si tienes una de Expert, siempre te vas a recertificar de la de Expert y ya dejas de recertificarte de la de Associate. De nada. Bueno, yo os voy a... El uso compartido está en pausa. Vamos a ver. No sé si estáis viendo la pantalla de la presentación. ¿No? No, se vuelve a ver en blanco. Ah, pues esto es que la está cargando, supongo. ¿Vale? No lo sé. Bueno, pues casi que voy a dejar de compartirlo porque va a ser peor. Aquí en el chat os ha pasado Javier unos links con todas las formaciones, ¿vale? Y también os ha pasado un teléfono y os ha pasado una dirección de contacto. Entonces, yo os animo a echarle un vistazo al curso, echarle un vistazo a la web y ver si es algo que os puede encajar para lo que queréis
en este momento. Desde mi punto de vista, yo trabajo mucho con empresas y una de las cosas a las que me dedico es a reclutar personas para los departamentos de Business Intelligence. Y también para otros departamentos, pero siempre estamos pidiendo que tengan conocimiento de manejo de datos. Independientemente de cómo lo hagáis, yo os animo a entrar en el mundo del Power BI, que es una herramienta que usa muchísima gente, es una de las herramientas más populares porque ya sabemos cómo vende Microsoft, ¿verdad? Y no lo dejéis porque siempre que vosotros podáis invertir en prepararos, acordaos que eso lo lleváis con vosotros, que la cabeza no os la corta nadie todavía, no nos cortan la cabeza, ¿no? Entonces, entrad en el mundo de la preparación de data, entrad en el mundo de los datos, entrad en el mundo de el Business Intelligence, porque aparte de que es bonito, es creativo, hay que tener imaginación también para trabajar con Power BI o con cualquier herramienta de Business Intelligence. Y bueno, hay poca gente, porque a pesar de todo, hay poca gente. Si nosotros a día de hoy, en LinkedIn, solo en LinkedIn, hemos visto 600 ofertas de empleo, a eso tenéis que añadirle, no sé, haced una búsqueda ahora mismo. Poned cuántos empleos ahora mismo se están ofreciendo en LinkedIn, en Indeed, incluso en InfoJobs, ¿no? Pero entrad también en la páginas más especializadas de gente que busca técnicos como Tecnoempleo o Michael Page y veréis que el analista de datos es una figura recurrente en la solicitud de las empresas. Y siempre, oye, Eduardo, vamos a ver, que estamos hablando de Power BI y que el curso que hacemos es sobre Power BI. O sea, no te voy a recomendar otro. En este momento no te recomiendo otro. Es más, si te tuviera que recomendar, no te recomendaría ese que has puesto tú. O sea, puestos a recomendar otro que no sea Microsoft Power BI, no te recomendaría ese. Te recomendaría otro que está a otro nivel, que es otra cosa, ¿vale? Pero me ha gustado esto, o sea, estamos en un curso de Coca-Cola y dices, bueno, ¿y la Pepsi tú la has probado? Pues sí, la he probado, pero me quedo con Coca-Cola porque estoy en el curso de Coca-Cola, ¿vale? Bien, ¿alguna preguntita más? ¿Algo que os interese específicamente? Tenemos aquí 20, 19 personas y alguna duda tendréis, ¿no? ¿No? Bueno, pues Javier, si te parece, damos por finalizado el webinar, ¿vale? Muchas gracias por vuestra asistencia. Os recomiendo vivamente que entréis en la información de la certificación y sea con nosotros o sea solos o sea como queráis, hacedla, porque aunque estéis trabajando con Power BI, la certificación os va a dar una profundidad que va a venir bien para estar mejor formados y para ser un profesional más valorado, ¿vale? Muchísimas gracias a todos.